Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Lo que vamos a hacer en este caso es el diseño de un intercambiador de doble tubo. ¿Ya? Principalmente lo que quiero que entiendan es el método que vamos a trabajar y los cuidados que hay que tener. El método que vamos a trabajar es el método de Anker, ¿sí? Y sabemos que hablando de dimensionamiento, digamos, podríamos ver dos tipos de cuestiones. ¿A qué me refiero con eso? Si tenemos las dimensiones de un intercambiador, tenemos que verificar si esas dimensiones son buenas, como una validación, ¿no? Y en este caso, si tenemos un proceso y necesitamos diseñar un intercambio de calor así desde cero, ese es el otro punto que podemos ver. En este caso, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a diseñar un intercambio de calor desde cero. Sí. ¿Cuál es el proceso que tenemos que tomar en cuenta de transferencia de calor? Este es el proceso. Un flujo de ácido acético se calienta de 77 a 158 grados Fahrenheit, tomando en cuenta aquí el vapor como fluido de servicio. Tenemos qué datos del flujo, tenemos las libras hora o los kilogramos hora, o sea, el flujo másico tenemos. ¿Sí? También tenemos el CP y la presión. Podemos hallar primeramente las propiedades del flujo a temperatura promedio. Todavía no se toma en cuenta la temperatura calórica, que eso lo vamos a ver en un vídeo más adelante, pero primeramente ya tenemos aquí mi proceso de transferencia de calor. Se calienta ácido acético usando vapor a 270 grados Fahrenheit. Y algo que hemos hecho anteriormente en un vídeo anterior, que seguramente va a aparecer el link por aquí, es la selección del intercambio de calor. Lo voy a pasar rápido porque eso está en el vídeo explicado, ¿sí? Pero de forma rápida, ¿cómo sería? Tenemos las propiedades del fluido frío, masa por Cp por delta T, calculamos el flujo de calor. Tenemos el perfil de temperaturas, ya saben, el fluido frío se quiere calentar hasta 158 usando vapor a 270. Tenemos el delta T media logarítmica con estos valores del perfil de temperatura, delta T2 y delta T1. Y en tablas buscamos el U, un U para nuestro caso, digamos, un U aproximado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La fórmula de transferencia de calor igual U por área por delta T media logarítmica. El FT ya, digamos, en este caso no lo vamos a tomar en cuenta el factor de corrección de temperatura media logarítmica, ¿sí? Principalmente porque estamos tomando en cuenta un intercambiador de calor de doble tubo. Y lo que hacemos que es, hallamos el área aproximada y en este caso me ha salido menor a 200 pies, ¿sí? Y sabemos que si es menor a 200 pies usamos un doble tubo. Todo esto está mejor explicado en un video anterior, así que vayan por ahí si quieren entenderlo un poquito mejor. Entonces, una vez que nosotros ya hemos determinado el intercambio de calor, empezamos con las dimensiones, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Empiezo a seleccionar dimensiones. ¿Cómo? Primeramente yo puedo seleccionar dimensiones de forma arbitraria. ¿Qué dimensiones? Me refiero al tubo interno y al tubo externo. Tengo que seleccionar los dos diámetros de tubería. De forma arbitraria me refiero, yo puedo decir que 4 va a ir con 2, así. Ya sea un tubo interno de 4 y un tubo interno de 2. Pero, hablando ya digamos de sugerencias, lo que sugiere el método en sí es tomar en cuenta lo que sugiere el método en sí es tomar en cuenta las dimensiones o los arreglos de esta forma. Tubo externo de 2 para una tubería de 1,25. Tubo externo de 2,5 para una tubería de 1,25. Tubo externo de 3 para una tubería de 2. ¿Sí? Entonces tomamos en cuenta eso para seleccionar. ¿Y cómo va la cuestión? Yo selecciono el primero. Si me da resultados satisfactorios, pues lo dejo ahí. Si no, voy al segundo. Si me da resultados satisfactorios, lo dejo ahí. Si no, voy al tercero. Entonces es casi como haciendo prueba y error. Pero algo que les puedo recomendar es lo siguiente. Si es que tienen áreas bastante grandes, o sea, próximas a 200 pies como 180, 150, tomen los dos más grandes. ¿Sí? Tomen los dos más grandes. ¿Ya? O sea, eso va a depender, digamos, del área aproximada que hayan calculado. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es tomar una tubería de 2, 1,5 y 1,25. ¿Vale? Entonces, ya saben, para seleccionar las dimensiones de tubo interno y tubo externo, se puede usar esta tabla de referencia para seleccionar ambos. Y ustedes seleccionan uno y si no da buenos resultados, seleccionan otro. Y traten de ver más o menos cómo seleccionar en función a lo que tienen. Sí, eso es la recomendación que les había dado de los más grandes para áreas bastante grandes. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, en nuestro caso lo que vamos a hacer es seleccionar tubería externa de 2,5 y interna de 1,25. Ya. Ahora hacemos un balance de calor, masa por Cp por delta T que lo hemos hecho para el fluido frío, que en este caso es el ácido acético. Y el fluido caliente es el vapor.
En este caso del fluido caliente, que nos faltaba el flujo de vapor. ¿Y cómo calculamos? El calor dividido entre el delta H de vaporización, porque es vapor saturado. El delta H de vaporización lo tendría que calcular para la temperatura de saturación, que es 270 grados Fahrenheit. Así que eso en las tablas de vapor de varios libros se puede encontrar. En este caso, el valor que me sale son 448.2 libras hora. Ahora, selección por dónde irá cada fluido. ¿Cómo se hace esa selección? Hay varios criterios para tomar en cuenta, ¿sí? Uno de los criterios es que el mayor flujo vaya por el mayor área de flujo. En nuestro caso, ¿cómo es mi arreglo? 2 y 1 y 1 medio y 1 y 1 cuarto. Según esta selección, el mayor flujo, que es el ácido acético, que son 17.000 libras hora, tendría que ir por el ánulo porque hay un mayor área de flujo, ¿sí? Y por el tubo tendría que ir el vapor, ¿vale? Pero ese es solamente un criterio. Ese criterio lo recomienda el libro. Otros criterios que se pueden tomar en cuenta es principalmente de mantenimiento, correspondiente a que el fluido que forma deposiciones vaya por el tubo interno, de seguridad, que el fluido de alta presión vaya por el tubo interno, y de costos, que el fluido corrosivo vaya por el tubo interno. Entonces en este caso voy a usar el criterio de que el fluido corrosivo, que es el ácido acético, vaya por el tubo interno, por el tubo circular a ácido acético. Entonces, una vez que yo he seleccionado las tuberías, diámetros, una vez que yo he seleccionado qué flujo va a ir por qué lado del intercambio de calor, empezamos a realizar cálculos. Y para realizar estos cálculos, ¿yo qué requiero? Requiero obviamente los diámetros de la tubería exactamente, porque estos que tenemos aquí en las dimensiones son nominales. ¿Sí? Tuberías intercambiador IPS nominales. ¿Y qué hacemos? Vamos a las tablas que tenemos de tuberías IPS y seleccionamos la cédula, ¿sí? En este caso estoy tomando en cuenta la bibliografía de Donald Kent, como les digo, y tengo aquí las tuberías, los diámetros IPS para cédula 40 y cédula 80, ¿sí? Un criterio que se puede tomar en cuenta es que, bueno, está sugerido en bastantes libros y también con respecto a la experiencia, generalmente se selecciona tuberías de cédula 80 que tienen un mayor espesor cuando es alta presión y alta temperatura, ¿sí? O alta presión y o alta temperatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen un mayor espesor. En nuestro caso no tenemos una alta presión, bueno, posiblemente del vapor saturado, pero no en sí no es tan alta porque solamente son 270 grados Fahrenheit como temperatura de saturación. Así que lo que vamos a hacer principalmente es tomar en cuenta cédula 40, ¿sí? Cédula 40. Por tanto, tenemos aquí la tubería, esto es 2.58 por si acaso, aquí hay un error no es un error de imprenta, sino que ha habido un error aquí porque en el libro en físico está como 2.58, ¿sí? 2.58, 2.469 y para la tubería interna 1.66, 1.38, ¿sí? Esas dimensiones están con respecto a tuberías IPS. Luego, ¿qué es lo que es el objetivo? Después de seleccionar las dimensiones, el objetivo es calcular el coeficiente global. Para calcular el coeficiente global yo tengo que calcular los coeficientes de transferencia de calor por los tubos y por el tubo y por el ánulo, ¿sí? Calcular dos coeficientes de transferencia de calor y con eso calculamos el coeficiente global. Y se van a dar cuenta que desde este punto ya prácticamente es casi mecánico el procedimiento, ¿sí? Por ejemplo, aquí lo que primeramente vamos a hacer es calcular por el lado del tubo. Por el lado del tubo, ¿qué vamos a calcular? El área de flujo, ya saben, pi por diámetro. Ojo, con la parte del tubo, como circula el flujo por dentro del tubo, todo lo que vamos a tomar en cuenta es el diámetro interno del tubo. Sí, por aquí lo especifico diámetro interno del tubo pequeño. El área de flujo es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Ya depende de ustedes si lo van a tomar en cuenta en pulgadas cuadradas o en pie. En este caso está en pie cuadrado. Segundo, tomamos en cuenta el área de la velocidad de flujo másico, esta velocidad de flujo másico que es representada por G, que es el flujo másico sobre el área de flujo, y ya sabemos que en este caso el ácido acético circula por el tubo, entonces va a ser el flujo de ácido acético sobre el área de flujo calculado aquí, ¿sí? Luego, ¿qué hacemos? Tomamos en cuenta se me ha ido. Tomamos en cuenta el número de Reynolds, ¿sí? El número de Reynolds, ¿cómo calculamos? G por el diámetro del tubo sobre viscosidad. Nota importante las propiedades del fluido, ¿sí? Tienen que estar en unidades de tal forma que sea dimensional. El G en este caso está en libra hora pie cuadrado.
El diámetro en este punto tiene que estar en pie y la viscosidad tendría que estar en libra hora pie, ¿sí? Libra hora pie tendría que estar. ¿Por qué? Porque el número de reinos debe salir adimensionado. Como convertimos la viscosidad en centipoise, lo multiplicamos por 2.42 para obtener la viscosidad en libra hora pie, ¿sí? En este caso, el número de reinos me sale en flujo turbulento. Sabemos mayor a 4200 turbulento, menor a 2100 laminar y entre 2100 y 4200 turbulento, flujo en transición. Entonces, si se dan cuenta, esto es prácticamente solamente reemplazar. Para eso hay que tomar en cuenta bien las unidades. Ojo con las unidades. Esto lo voy a poner en pie cuadrado. Ojo con las unidades para poder hacer hacer que el ejercicio tenga consistencia con respecto a esto, ¿sí? Lo mismo hacemos para el ánulo. Para el ánulo tenemos que tomar en cuenta hallar el área de flujo, pero el área de flujo del ánulo se encuentra de otra forma. ¿Cómo se encuentra? Pi por diámetro al cuadrado, pero este es el diámetro interno del tubo grande y menos el diámetro externo del tubo pequeño, ¿sí? Por eso es que necesitamos los dos diámetros, interno y externo, ¿ya? Ahora ustedes dirán, estas fórmulas las estoy tomando en cuenta, se toma en cuenta con respecto al área por el cual fluye el fluido. En este caso el ánulo no podría hacerlo de esta forma porque prácticamente no fluye por todo el tubo, fluye por la rosca, ¿no? Por la rosca fluye. Entonces el área de flujo se tendría que calcular de esta forma. Ahora, si tienen alguna duda con respecto a dónde estoy tomando en cuenta las fórmulas, aquí tenemos un pequeño formulario correspondiente al, al libro. Y algo bueno, algo bueno que en el libro explica todo a detalle para leer, o sea, tendríamos que leer todo este punto para ver más o menos a qué se está refiriendo cada punto. Pero fíjense, aquí el área de flujo está diámetro 2 menos diámetro 1. Pero tenemos que tomar en cuenta que estos diámetros no son los nominales, estos diámetros son el interno del tubo externo y el externo del tubo interno, ¿sí? Por eso aquí lo he especificado como el interno del tubo grande y el externo del tubo pequeño. Importante, ¿sí? ¿Qué más hallamos? El diámetro equivalente. Y ojo, aquí importante, el diámetro equivalente igual, lo mismo. Aquí este diámetro 2 va a ser el interno del tubo grande y el diámetro 1 va a ser el externo del tubo pequeño. Tenemos que tomar en cuenta la parte del flujo por donde circula el vapor. En este caso, el ánulo es por fuera del tubo pequeño y por dentro del tubo grande. ¿Sí? Por eso está con interno y externo. Y calculamos el área, la velocidad de flujo másico, tomando en cuenta el área de flujo y el flujo másico y luego el número de reinos. ¿Sí? Si es que tienen alguna duda correspondiente, digamos, a algunos cálculos, también les voy a dejar en los comentarios el Excel para trabajar, ¿sí? Para poder hallar todo esto. Y cuestión, lo que más prefiero que entiendan es, obviamente aquí están las fórmulas, pero ya saben, siempre las unidades de tal forma de que tengan consistencia. El diámetro en pies, el área de flujo en pie cuadrado, esto en libra hora pie y el número de reinos tiene que ser adimensionado, ¿sí? Ahora, aquí hay algo muy importante. Muy importante el hecho de que tomen en cuenta que nosotros tenemos vapor, ¿sí? Si es vapor saturado sabemos que hay un cambio de fase. Entonces, las propiedades, ¿en qué fase voy a tomar? ¿En fase vapor o en fase líquido? Generalmente, y revisando, digamos, algunos cálculos previos para hacer dimensionamiento y algunos cálculos que se puede realizar o he realizado, por así decirlo, y haciendo la prueba con valores experimentales y demás, les puedo comentar que más que todo se toman en cuenta las propiedades en la fase final. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita el vapor se condensa, entonces tomaríamos en cuenta las propiedades en la fase líquida, ¿sí? Ese es un punto que pueden tomar en cuenta. Si es que, digamos, hay una observación ahí que encuentran con respecto a alguna bibliografía, que he revisado bastante eso, y pasa lo siguiente. Esto es condensación, ¿sí? Esto es vapor saturado se condensa, y el coeficiente de transferencia de calor por condensación se calcula de otra forma. Hay que tomar en cuenta varias cuestiones con respecto a la condensación. Así que eso es otro punto aparte, ¿sí? Sí, pero ahorita vamos a ver, para no complicarlo, lo que vamos a hacer es lo siguiente.
calculamos de la forma normal, es decir, ahorita omitamos lo que les he mencionado de condensación y todo y haremos el procedimiento normal por el tubo, por el ánulo, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es calcular los coeficientes. ¿Cómo? Podemos calcular con estas dos fórmulas. Esta es para laminar y esta es para turbulento. Mayor a 4200 esto. Laminar y turbulento, ¿sí? Y aparte de eso se puede calcular con este gráfico de JH. Esto ya principalmente en la figura 24 del libro, ¿sí? Aquí podemos ver en la figura 24 del libro que me permite calcular el JH, que va a ser, digamos, como el número que va a estar directamente relacionado con el coeficiente de transferencia de calor, ¿sí? Por ejemplo, aquí está curva de transferencia de calor por lado de los tubos. Aquí tengo el Reynolds, aquí tengo JH y una vez que yo calculo JH, despejo de aquí el HI, ¿sí? Entonces eso es algo, digamos, que tienen que tomar en cuenta ustedes. Ya si quieren hacerlo con la ecuación, lo hacen nomás con esta ecuación, ¿sí? Con esta ecuación, o si quieren hacerlo con fórmula, lo hacen con, si quieren hacerlo con gráfico, lo hacemos con gráfico. La diferencia, sí, hay diferencia, hay diferencia. Les puedo decir que hay más o menos un 10% de diferencia con este gráfico, pero el U sale próximo, ¿ya? Es decir, estos resultados tendrán diferencia, pero el coeficiente global sale bastante próximo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es lo siguiente. Yo en este caso vamos a usar el gráfico con el número de Reynolds. Ahorita estoy tomando en cuenta por los tubos, ¿sí? Transferencia de calor, todo, y todo esto es por los tubos. Y ahora, ¿por qué les digo eso? Cuando nosotros tomamos un flujo de vapor, se puede usar directamente en coeficiente de transferencia de calor, y esto es por teoría, hablando del libro de Donarken. En otros libros igual está, pero hay otros valores. Entonces, ¿cómo va la cuestión? Cuando se tiene vapor saturado, se puede tomar en cuenta valores de coeficiente de transferencia de calor directamente como 1350 o 1500, ¿sí? Eso recomienda el libro. Van a ver el apartado de condensación y van a ver la parte de agua y el flujo y el coeficiente de transferencia de calor para vapor saturado es de 1350 a 1500. Entonces, ¿qué significa? Que yo directamente por la parte del ánulo no voy a hacer el cálculo previo con todo este gráfico o con la ecuación. Voy a directamente decir que es 1350 solamente porque hay un cambio de fase del agua y es de vapor saturado a condensado. Eso, ojo, solo es para el agua y solo es para vapor saturado a condensado. Si fuera otro caso, no se usa, no sirve, por así decirlo, este valor. Tendríamos que hacer de qué forma, de la misma forma que hacemos aquí. Es decir, reemplazo todo lo que tengo, Cp, mu, K, o sea, viscosidad y K, y lo que hallo es el coeficiente. ¿Sí? Así que es algo importante. Importante. En nuestro caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Por el tubo, ácido acético. Esto estamos calculando el HI para el ácido acético, con el número de Reynolds del ácido acético, ¿sí? De la parte del tubo, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es lo siguiente. Una vez que nosotros calculamos el HI del ácido acético, lo que hacemos es corregirlo. ¿Por qué? Porque todos estos cálculos previos han sido, si se dan cuenta, en el tubo han sido con el diámetro interno. Pero la transferencia de calor, ¿dónde ocurre? En la parte externa del tubo. Entonces, nosotros una vez que calculamos el HI, ya sea por la ecuación, aquí lo he dejado así directamente porque ahí, digamos, ustedes pueden decidir si van a calcular por la ecuación o la gráfica. Pero una vez que calculan el HI, lo corregimos a la superficie externa. ¿Cómo? Tomando en cuenta el diámetro interno y el diámetro externo. ¿Vale? El diámetro interno y el diámetro externo. ¿Y qué hacemos luego de tomar en cuenta eso? Calculamos el del ánulo. En este caso, todo este cálculo era para el tubo y este cálculo es para el ánulo. Pero como hemos dicho, para el ánulo, como es vapor, tomamos en cuenta 1350. ¿Sí? Eso es algo que tienen que tomar en cuenta cuando trabajen correspondiente a coeficientes de transferencia de calor. Si lo hacen con la ecuación, por ejemplo, en este caso está con la ecuación y sale diferentes valores, pero al final el coeficiente global va a ser el mismo. Yo lo he hecho con el gráfico para esta explicación, pero con la ecuación pueden hacerlo tranquilamente. Y el coeficiente global se parece, ¿sí? Ahora,
Perdón si estoy yendo un poquito rápido en este punto, pero como es video, si hay alguna duda, póngalo pausa y repitan. ¿Sí? Luego, ¿qué hacemos? Una vez que tenemos el coeficiente en la parte del tubo, corregido como HI0, y en la parte del ánulo, que en este caso lo he tomado directamente para vapor saturado un valor, calculamos el coeficiente global. Una vez que calculamos el coeficiente global, ¿qué es lo que hacemos? Con el coeficiente global lo que hacemos es calcular el número de horquillas. Bueno, sí, calcular el número de horquillas. Pero ¿cómo hacemos eso? El coeficiente global, ¿cómo yo calculo? HI0 por H0, que serían tubos y ánulo, sobre la suma de los dos. Me sale en BTU, hora pie al cuadrado, grados Fahrenheit. Y con eso, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular primeramente el área. ¿Cómo? Nosotros tenemos la ecuación de transferencia de calor, Q, U por área por delta T medio logarítmico. Este video va a ser un poquito largo, perdón, media hora. Quería hacerlo un poco más corto, pero estoy tratando de ir directo al punto. ¿Sí? ¿Cómo calculamos? Q, U, A por delta T medio logarítmico. ¿Sí? Despejamos de aquí el área. ¿Cómo? Con el UC que tenemos, el UC es este valor calculado. El calor ya lo hemos calculado previamente y el delta T medio logarítmica igual. ¿Sí? Luego de eso, ¿qué hacemos? Tomamos en cuenta el área específica. ¿Qué es el área específica? La superficie por pie lineal. Y tomamos en cuenta la superficie por pie lineal externa para una tubería, para la tubería interna. ¿Ya? Para que no se confundan, voy a ir a esta tabla. Mi tubo interno, ¿cuál era mi configuración? Era un tubo de 2 y 1 y un medio y 1 y un cuarto. Esa era mi configuración. ¿Dónde ocurre la transferencia de calor? Por fuera del tubo pequeño. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar en cuenta aquí superficie por pie lineal, área específica, y voy a buscar para una tubería de 1 y un cuarto, que es mi tubo pequeño. Y es 0,435. Esa es mi área específica, en pie cuadrado por pie lineal. ¿Sí? Y si hacemos, si dividimos el área, que es en pie cuadrado, entre el área específica, que es pie cuadrado por pie lineal, lo que hallamos es la longitud total. ¿Sí? La longitud total de transferencia de calor. ¿Y qué es lo que hacemos? Hasta aquí, podemos saber que tenemos una longitud total de transferencia de calor. Pero recordemos lo siguiente, recordemos que el intercambiador de calor está arreglado, por así decirlo, en horquillas. Entonces nosotros tenemos que determinar el número de horquillas. ¿Y cómo hacemos eso? Las horquillas, ¿qué longitudes suelen tener? Las horquillas suelen tener longitudes de 12, 10 y 15 pies de lado. ¿Sí? 12, 15 y 20 pies de lado. ¿Qué significaría? Significa que una horquilla puede tener de este lado 12 y obviamente sería completo 24. Puede tener 15 y completo sería 30. Puede tener 20 y completo sería 40. Y con eso, nosotros determinamos qué tamaño de horquilla vamos a tomar en cuenta. Por ejemplo, ya entonces, como decíamos, lo que hacemos es tomar en cuenta el cálculo de la longitud total y nosotros damos el número o la longitud de la horquilla, ¿no? En este caso vamos a seleccionar, en lugar de seleccionar 20 pies, vamos a seleccionar 12 pies de lado, lo que significaría una longitud total de 24. Ya saben que cuando hablamos de la parte de las horquillas, cuando hablamos de la longitud total, me estoy refiriendo a la vuelta, ¿no? 12, 24. Luego otra horquilla serían otros 24, 48 y así sucesivamente. En este caso, lo que yo tengo ya una horquilla de 2 pies de lado, entonces una longitud total de la horquilla sería 24. Por tanto, lo divido esto, 12.78 la longitud entre la longitud total 24 y lo que hago es calcular el número de horquillas. En este caso me sale 0,5325. Y si se dan cuenta, obviamente no es un valor, primero no es un valor decimal, segundo no es un valor mayor a 1. Entonces lo que pasa es lo siguiente, lo que hacemos, no importa el valor que salga, lo que hacemos es redondeamos al mayor. Si hubiera salido 1.1, redondeamos a 2, si hubiera salido 3.1, redondeamos a 4 y así. Entonces en este caso es de 0,53 se redondea a una horquilla. Y como ya tenemos una horquilla así, esta va a ser la horquilla ya final como de diseño del equipo. ¿Sí? Por eso aquí tenemos un UC y lo que vamos a hacer es calcular a partir de esta horquilla el U de diseño. ¿Sí? Y al final lo que hacemos es tomamos en cuenta el número de horquillas, que en este caso el número de horquillas real, por así decirlo, que va a ser de 1, y lo multiplicamos por la longitud de horquilla, que es 24. Por tanto, esto va a ser la longitud total de 24.
¿Qué hacemos con esto? Con el área, este ya va a ser el área de diseño que vamos a calcular con respecto a la longitud total real. Sí, esto lo voy a poner real si quieren, así para que se entienda mejor. La de diseño, la longitud total real multiplicada por el área específica, ya tengo el área de diseño. Sí, la longitud total por el área específica. Y obviamente como yo ya tengo el calor, el determinado logarítmico y el área de diseño que hemos despejado ahorita, lo que calculamos es el UD. Y el UD va a ser igual, en este caso, a 324.54. Si se dan cuenta, si hacemos esta forma, el UD siempre va a ser menor al UC. Y es el objetivo, que el UD sea menor al UC. ¿Por qué? Porque el área de diseño es mayor. ¿Sí? Y lo que hacemos después de obtener este UD, lo que hacemos es calcular el RD, el factor de obstrucción, factor de ensuciamiento, que va a ser el UC menos el UD sobre el UC por el UD. Obtenemos el factor de ensuciamiento, que tendría que salir positivo para verificar que está bien, e inclusive se podría tomar en cuenta que debería ser mayor al RD de las tablas que tenemos en bibliografía. En este caso tenemos el RD de tablas correspondiente a diferentes casos, ¿sí? Eso está en la tabla número 12 del libro Donald Kern, pero eso es un poquito ya más a detalle, ¿no? Tendríamos que verificar que el RD que estamos trabajando sería mayor a esto. Ahora hay otro método en el libro, principalmente en su resolución. Lo que se hace es lo siguiente: con una vez que tenemos el UC, lo que hace es calcular el UD con un RD que se toma de tablas. ¿Sí? En aquí, por ejemplo, buscamos el caso que tenemos y calculamos el UD a partir de ese UC mediante el RD. Y lo que hacemos con respecto a eso es calcular otro valor de área. ¿Sí? Entonces, prácticamente, si dan cuenta, en este punto tendríamos dos formas de hacerlo. Una forma en la cual yo tomo en cuenta un factor de obstrucción de tablas y con eso calculo el UD, ¿sí? Porque ustedes saben que la ecuación de esta es de UC y el UD se pueden relacionar con el RD, ¿no ve? Entonces yo, digamos, si yo tengo esto y yo tengo esto de tablas, lo que hago es calcular el UD y con ese UD calculo el área de diseño y con eso el número de horquillas. No, la longitud del área de diseño con eso el número de horquillas, pero en nuestro caso lo que hemos hecho es lo siguiente, ¿no? Calculamos el número de horquillas con el UC, lo redondeamos a un número mayor, con ese número al número entero mayor para que sean horquillas enteras. Con eso calculamos la longitud total, con eso el área de diseño, con eso el U de diseño y con eso el factor de ensuciamiento, el factor de obstrucción, que va a salir positivo. Podemos compararlo con el de tablas si es mayor, ¿sí? Y una vez que hemos hecho eso, ya podemos decir que hemos realizado el diseño del intercambio de calor. Lo único que faltaría sería calcular la caída de presión para verificar que no sea muy elevada, ¿sí? Para calcular la caída de presión necesitamos estas ecuaciones. El factor de fricción lo podemos tomar en cuenta con figuras o con esta ecuación, ¿sí? Que también está en el libro como teoría, pero si no toman en cuenta o tomamos en cuenta como figuras, ¿no? Fíjense, aquí tenemos el factor de obstrucción en tuberías. Para el lado de la coraza, factor de fricción, por el factor de fricción, pero para el lado de los tubos. Coraza para el lado de los tubos, factores de fricción para el lado de los tubos. Entonces eso inclusive lo pueden sacar de otro libro. Bueno, no es que sacar de otro libro, sino que también hay en varios libros para obtener el factor de fricción. Pero si se dan cuenta, este procedimiento técnicamente es bien mecánico, refiriéndome a lo que es reemplazar en las ecuaciones. Para los tubos hallamos el factor de fricción, con eso hallamos la caída de presión, con eso hallamos el delta FP, que va a salir en pie, y con eso hallamos la caída de presión multiplicando el delta FP por la densidad dividiendo entre 144 para que nos salga en libra pulgada cuadrada. Sí, ojo, tienen que tener en cuenta las unidades para que salga esto en pie. Sí, podría salir en pulgadas también y luego no lo dividimos entre 144, pero la densidad también tendríamos que convertirlo a libra pulgada cúbico. Así que eso un poco más lo tardaríamos en hacer, así que es preferible que esto lo obtengamos en pie y luego lo reemplacemos en la ecuación para obtener la caída de presión. Eso es cuanto al tubo. Y en cuanto al ánulo, tenemos que hallar un nuevo diámetro equivalente para la caída de presión. ¿Sí? Ojo, este diámetro equivalente solamente es para la caída de presión, no es el mismo de arriba. Arriba hay un diámetro equivalente, ¿sí? Para la parte del ánulo. Y eso es para los cálculos de coeficiente de transferencia de calor, pero para la caída de presión es diferente. Es la resta de los dos diámetros, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de diámetro 2 y diámetro 1, ya saben que me refiero
el diámetro externo del tubo interno y del diámetro interno del tubo externo, ¿no? El diámetro 2 sería interno del tubo externo y esto externo del tubo interno. Lo mismo podemos usar la ecuación o las gráficas para hallar el factor de fricción. Calculamos el delta FA, que en este caso nos va a salir en pie, ¿sí? Esto igual que el anterior, igual que el otro lado va a salir en pie. Calculamos la velocidad. Ojo, en este caso tenemos que tratar de tomar en cuenta las unidades para que nos salga en pie por segundo. ¿Sí? Fíjense, esto está en la velocidad del flujo másico, libra hora pie. Esto está la conversión de horas a segundos y esto está en libra pie cúbico. ¿Sí? Digo, libra pie cúbico. Entonces, esto es libra hora pie cuadrado, ¿no ve? Entonces, con estas unidades corresponde a una velocidad en pie por segundo. Y en este caso calculo el delta FL con la velocidad, el número de horquillas, la gravedad en pies por segundo cuadrado y una vez que calculamos el delta FL calculamos la caída de presión en el ánulo, que sería la suma de los dos por la densidad dividido entre 144. Cuando hablo de la densidad en cada caso es la densidad del flujo que va por el lado. Por ejemplo, en este caso sería la densidad del ácido acético y obviamente todas las propiedades del ácido acético. Y en este lado sería la densidad de la parte del vapor saturado, que hemos dicho que generalmente se toma en cuenta las propiedades del fluido de salida, como en este caso las propiedades del fluido en fase líquida. ¿Sí? Entonces eso tienen que tomar en cuenta en cuanto a la caída de presión. Prácticamente es reemplazar en las ecuaciones, pero siempre tomando en cuenta que salga las unidades correspondientes. ¿Sí? Eso nomás tienen que tener cuidado en que salgan las unidades correspondientes y por teoría se recomienda que la caída de presión no sea mayor a 10 psi, 10 libra pulgada cuadrada. ¿Sí? Se recomienda que no sea mayor a eso, porque si no ya es demasiada caída de presión dentro del equipo. ¿Vale? Es verdad que hay casos donde se permite mayor caída de presión, pero en este caso vamos a tomar en cuenta que para validación del intercambiador de calor, para verificar que está bien, la caída de presión nos tendría que ser mayor a 10 libra pulgada cuadrado. El RD nos tendría que salir un valor positivo, y mejor aún si lo comparamos con tablas de RD y sale mayor al RD de tablas, al factor de destrucción de tablas. Y como les digo, en el libro, si lo revisan, en el libro hay un método el cual involucra lo siguiente. Para repasar, calcula el UC con el RD de las tablas del libro, calcula el UD y con eso calcula el área de diseño y con eso el número de horquillas. ¿Sí? Prácticamente es hallar el área de diseño y el número de horquillas desde otro punto de cálculo. Pero en nuestro caso lo que hemos hecho es calcular las horquillas que se requerirían y los redondeamos al número mayor. Es casi difícil que nos salga 1 cabalito, y si nos llega a salir 1 cabalito tendríamos que tomar en cuenta una superficie mayor, porque siempre va a haber una resistencia a la transferencia de calor, que es el factor de obstrucción. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cuestiones hay que tomar en cuenta, y con eso yo tendría el cálculo del intercambiador de calor completo. Y espero que se entienda todo el diseño. Conocería y luego vemos el intercambiador de calor de tubos y corazas.